Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a el quinto de 10 episodios de la segunda temporada de Claro que sí. Una vez más, estamos a la mitad de nuestra temporada. Medio año, medio precio. Ya la segunda. Agosto el costo. Güey. Miércoles de plaza. Miércoles de plaza. Todo lo que quepa ahí como promoción. Qué rápido, güey. Qué rápido llegamos a la mitad de la segunda temporada. Digo, ahorita se pasó tal vez más rápido porque nos aventamos 2 semanas sin grabar. Además. Tuvimos un episodio covidio. Afortunadamente ni a Javi ni a mí nos dio, pero a personas cercanas a mí. Bueno, una persona cercana a mí. Había riesgo. Pues sí le dio el cobicho, entonces me tuve que guardar un ratito. Sí, pero se aprovechó. Afortunadamente todo bien. Se confirma lo que dijimos en el último episodio o penúltimo episodio. Vacúnense. Por favor. Sí, es un paro. La verdad es que sí. Que lo importante, ¿no? De que la vacuna no previene que te enfermes, pero con un 90 y tantos % de seguridad va a prevenir que te mueras. Lo que pasó la semana pasada, evidentemente no me corresponde a mí platicarlo, pero me dejó muy claro que las vacunas salvan vidas. Sí. Científicamente comprobado frente a notario público. Ya no ponen a los notarios. Hace poquito estaba viendo qué fue La Voz y ya ganó alguien. Qué bueno, ¿no? Ya no hay notarios. Era el momento más de la verga. No, ahora ¿quién da fe y legalidad? Tu aplicación. Pero era la persona que peor se la pasaba en el programa que tú puedes imaginar. De verdad, era la persona más aburrida. Yo creo que en la capacitación de los notarios públicos le decían, si la gente ve que tú te la estás pasando bien, van a sospechar de ti. Tienes que demostrar que te la estás pasando de la verga para que crean que sí estás vigilando el proceso. Porque si te ven tu trabajo de verdad. Si te ven pasarla chido, perdemos toda nuestra credibilidad. Entonces enfocaban al notario. Con el notario público, vamos a hacerlo. Y estamos frente al notario público Javier Sánchez. Muy bien, entonces vamos al sorteo. Güey, era de la verga, aparte justo como que se emputaban de que la cámara los viera, ¿no? Sí, como que tampoco les hacían mucho paro, ¿no? Es como que plano para verle las narinas. Si alguien ve esto y fue notario en algún programa, platíquenos su experiencia. Sí, estaría chingoncísimo. Creo que quiero hablar con 2 tipos de personas. Los que eran público en Laura en América y los notarios públicos, güey. Y los notarios públicos, güey. Okay, sí. O sea, los que eran público en Laura en América. Sí, porque luego nunca faltaba el que bajaba y se agarraba a madrazos, güey, ¿no? Sí, que decía, Laura en América, creo que todo Latinoamérica sabe de lo que estamos hablando, pero era un programa primero grabado creo que en Perú, después en México, ¿no? Con Laura Bozzo, comentarios aparte de Laura Bozzo, pero que era gente presentando casos de su vida, actuados evidentemente, pero de repente había gente que se bajaba del público a agarrarse a putazos, Era un evento pues, como la lucha libre, güey, ¿no? La lucha libre, que es de esos momentos en los cuales puedes gritar lo que sea y está permitido, güey. Y les gritas, bájate y súbete y la chingada y los manos chingadas. ¡Con la silla! Y ellos, pégale con la silla. Y ellos te gritan de regreso. Tú y yo que somos de Naucalpan. La Arena Naucalpan, el 2 de noviembre, en Día de Muertos, es el mejor lugar del mundo. Ya se nos acerca Día de Muertos. Olvídense de Mixquic, olvídense de todo Michoacán. Día de Muertos se tiene que vivir en la Arena Naucalpan porque hay una cosa llamada el Castillo del Terror. Qué rápido, un año, güey, porque me acuerdo que el año pasado hubo mucho desmadre de que ya quédense en su casa para que tengamos Halloween, porque va a ser Halloween de luna llena. Primero era salven el verano, ¿te acuerdas? Empezó como salven el verano. Ay, huevos. Luego fue el Halloween, salvemos Halloween. Ahora es salven la educación, ¿no? Ahora es salven el ciclo escolar 2022. Yo estoy más preocupado por el Castillo del Terror de la Arena Naucalpan de lucha libre que por el ciclo escolar. Qué bueno. Entiendo que tú no, porque es un privilegio. Porque, sí, es un privilegiazo. ¿Qué va a pasar con las escuelas, Javi? ¿Qué va a pasar con las escuelas? Pues no sabemos, todo es un misterio. O sea, un misterio en el sentido de que pues como que sabemos que hay que tener algunas medidas, pero pues no sabemos cuáles, no hay capacitación, pero no ha habido confirmación de que regresan presenciales, ¿o sí? No, sí. Bueno, hasta el momento yo tengo la instrucción que a mí me dieron es tú el lunes te presentas y aquí tenemos clases presenciales. Este próximo lunes. Sí, el lunes 30 de agosto. Estamos grabando en viernes por primera vez. No, sí, por siempre grabamos en domingo. Pero bueno, ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Yo creo que por eso estoy tan eufórico. Seguramente, sí está bien emocionado este vato. Pero... Y yo todo desmadrado de la semana. Pues es que viene la vida de fin de semana. Entonces, ¿nos arrancamos? Pues sí, me parece muy bien. Creo que es todo, entonces, sí, adelante. Corre la furcio.
Va súper, pues, esa fue nuestra cortinilla. Quedó padre, ¿no? Por si nunca hablamos de la nueva cortinilla. Nunca hablamos de que cambiamos de cortinilla. Me esmeré mucho, me esforcé. Es como cuando cambiaron a Daniela, Luján y Belinda, que dijeron, no hables, que la gente se dé cuenta si se da cuenta. Sí. Eso hicimos con nuestra cortinilla. Pero sí quedó muy bien. Javi la hizo. Gracias por el crédito. Me tomó un rato, pero me divertí mucho. Fue una experiencia religiosa. Yo lo poco que he editado de video lo he disfrutado un chorro. Está padre, ¿no? Sí, está divertido. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Javi? Ya hablamos de eso. Ok, bienvenidos al primer torneo intergaláctico. Perdón. Dime. Sé que ya pasó la cortinilla. ¿Deberíamos hablar tantito del compañero o compañere? Creo que vale la pena. Adelante, sí. A ver. Un gran paréntesis. Punto número 1. Es una realidad que nadie te puede decir cómo hablar, ¿no? Tú estás en la libertad de usar las palabras que tú quieras, pero yo lo que pido es tantita congruencia. Si hay un ser humano como yo, al que le caga que le digan Toño, si tú llegas y me dices Toño, solamente porque sabes que me caga, te voy a pedir que no lo hagas, lo voy a hacer de la manera más atenta. Estoy en mi derecho de encarcelarte porque me dices Toño, no estoy en mi derecho de encarcelarte. Pero si no me gusta que me digas así, lo menos que esperaría es que me trates con la dignidad que merezco. Sobre todo, si eso que te estoy pidiendo que me llames es el resultado de una lucha individual y colectiva a la cual yo he estado sometido durante muchos años. Si una persona te está pidiendo que utilices un pronombre, nada te cuesta, nada te roba del día, no te va a robar minutos, no te va a hacer menos persona, no te va a hacer menos digno o digna o digne que utilices el pronombre que te están pidiendo. Creo que el problema no es en sí lo que pasa en el video, porque inclusive la persona que nombró a esta persona se disculpa en ese momento. Estoy al tanto de lo que ocurrió, pero no he visto el video, ni siquiera, como que no me han dado ganas, o sea, para ver situaciones que al final es violencia, ¿no? Prefiero no me gusta el tema, pero supe, obviamente me enteré de cuál es el asunto, y sí, la línea que tenemos ambos es tan simple como eso. Respeto, o sea, como respeta su nombre, respeto su pronombre. Y no utilicemos la defensa tan estúpida de la RAE, ¿no? La RAE en 1978 por primera vez incorporó a una mujer a sus líneas. Evidentemente no es un referente de lo que es contemporáneo, de lo que es vigente, y nunca el lenguaje se ha regido más por lo que diga un grupo de hombres encerrados en una oficina que por lo que se dice en las calles. Si el día de mañana queman la RAE, no es como que en San Juan Totoltepeque, en Naucalpan, van a decir, puta, ¿y ahora qué idioma vamos a hablar? Acaban de quemar la RAE. No, el idioma, y lo vamos a hablar ahorita que hablemos de Lev Vygotsky. Como Bob Esponja cuando quema todos los archivos que están guardados en su cabeza. Es como, puta, ¿y ahora qué hablo, güey? ¿Quemaron la RAE? ¿Ya no puedo hablar español? Por supuesto que no. Y a ver, no seamos hipócritas. Si tú has dicho la palabra sanitizar, o has escuchado que alguien utiliza la palabra sanitizar y no lo has corregido ni has saltado, no seas hipócrita. Sanitizar no existe según la RAE. Pero tú no saltas al respecto. Saltas cuando alguien dice o pide que le digan compañere, y eso te parece sumamente ofensivo porque están ultrajando el idioma. Ultrajando el idioma, no digas sanitizar, ¿no? ¿Cuántos compañeros nuestros que no sabían poner comas y que se fueron 3 años seguidos de extraordinario de literatura, ahorita ya están defendiendo a capa y espada la RAE? No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Y si alguien te pide que utilice cierto pronombre... Nada personal, pero sí es cierto. Y si alguien te pide que utilices cierto pronombre, no te hace menos digno. No te hace menos digno. Y creo que es una buena forma de irnos aproximando a un futuro en el que todos somos reconocidos. Justo ayer tuve una discusión larga, profunda, interesante con un compañero y hablamos de este tema, ¿no? Y de repente salen argumentos un poquillo como raros, ¿no? Como de entonces, y si yo quiero que me digan perro, ¿no? Unas cosas así medio locochonas. Y no, por ahí, de verdad que no es una cuestión de brincarnos reglas de biología. Es simplemente entender que la biología es mucho más compleja. Pero agarremos ese ejemplo, güey. Veía un tuit de Ricardo. Espérame, rápidamente. Es entender que la biología, al igual que el género, al igual que la identidad, al igual que el ser humano, es mucho más complejo que dos extremos que nosotros dibujamos de manera arbitraria, que nos inventamos en sociedades. Porque es un tema también social. O sea, hay culturas donde sí hay otros géneros, más allá de hombre, mujer. Y yo diría cualquiera que utilice la biología para decir que no puedo decir compañeros, que le eche una ley al profe Maturana. ¿No? Solamente lo voy a dejar ahí sobre la mesa. No es de intención profundizar del tema. No, además, no es el tema de hoy. Y filosofía de la ciencia, entender que la ciencia no está aquí para decirte qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Solamente está aquí para describir lo que es. Sí. Solo sé que lo que es. Nunca he escuchado a un biólogo decir, es que por la biología solamente hay 2 géneros, ¿no? Curiosamente es todo menos biólogos los que dicen eso.
No, pues es que aparte biólogos te sacan tus libros, tus tomos completos de intersexualidad y cómo... Exactamente. O sea, ¿no? Y a nivel cromosómico, a nivel de gónadas, a nivel fenotípico, ¿no? Complejo, muy complejo es esto. Ni los que defienden la lengua son lingüistas, ni los que defienden la biología son biólogos. Entonces, tenemos la neta un chorro de gente con pensamiento arcaico que dice no podemos utilizar una palabra. Pues al final, ¿no? Producto del contexto, la costumbre, hay que ser flexibles, como pero, siempre lo decimos, ¿no? Veía un tuit de Ricardo Pérez, Ricardo Pérez, el de La Cotorrisa, comediante de stand-up mexicano, que decía, güey, mucha gente dice a mí díganme chino. Y nunca nadie salta como de, a ver, este cabrón no nació en China, ¿no? Este cabrón ni siquiera tiene el pelo chino, ¿por qué le vamos a decir chino? No lo hacemos, güey. No es un tema de corrección, es un tema de no querer reconocer a las personas porque... Sí, es un tema de que te genera incomodidad, es algo diferente, genera incomodidad, lo podemos entender, ya se irán habituando. Pero bueno, entonces sí, cerrado ese tema, ese no era el tema del día de hoy. No era el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema? Ahora sí les puedo dar la bienvenida. Adelante. Ok, bienvenidos, bienvenidas al primer torneo intergaláctico del mejor ser humano. El episodio de hoy es una mamada que nació estando pedos. A ver, cuando terminamos... ¿No es cierto? No es cierto. Cuando terminamos la temporada anterior, nos fuimos por unas cervezas Javi y yo. Y yo empecé a hablar de Lev Vygotsky y él habló de Turing. Y dijimos, ¿cuál sería el mejor ser humano? O sea, si los pusiéramos a competir, ¿cuál podríamos decir que es el mejor ser humano? Evidentemente hay muchos más seres humanos que pueden entrar dentro de esta evaluación. No, a ver, espérate, yo sí me lo tengo que sacar del corazón porque si no, no vamos a estar a gusto. Yo le dije a Pepe, no mencionemos nunca el alcohol, no es un tema que a mí me gusta tocar frente al público, ¿no? Frente a perdón, pero no. salió, está bien, entonces... No habíamos tomado. Si nos ve algún menor de edad, no tomen, de verdad que no, ni empiecen con la primera, no les va a servir para nada en la vida el alcohol, mentira que una copita de vino hace beneficios, nada de eso, solo evítenlo, ¿no? Pero pues uno que ya está metido en el vicio. Pero bueno, se estábamos como teníamos que estar y lo estábamos pasando muy bien. Y entonces empezamos a discutir cuál es el mejor ser humano. Me siento regañado. ¿Cuál es el mejor ser humano? Si Vygotsky o Turing. Y él decía que Turing, yo decía, Vygotsky a mí se me hace una chingonería brutal. Según yo, tú propusiste a los dos. No. Yo empecé a hablar de Vygotsky, de todo lo que había logrado. Y tú me dijiste, ay, Turing también es un chingón porque A, B, C y D. Eso sí suena. Y entonces te dije, pues como perros vamos a echarlos a pelear. No es cierto. Nunca pongan a pelear a un perro. Nada contra todos contra el maltrato animal. Los perros no son para pelear, son para amarlos. Hoy es un episodio de sacan sus convicciones, éticas y morales, Pepe y Javi. Bueno. Pero bueno, Turing. Empecemos por la vida de Turing. La vida de Turing. No es como que tanto su vida. La verdad es que me aburre un poco su vida. Pero bueno, a ver, ¿qué es importante de Turing? Que a mí. Es que yo quiero llegar a lo jugoso de Turing. Para allá vamos. Pero bueno, pues es hijo de. No sé de quién es hijo, la verdad es que. Alan Turing. Alan Matheson. Turing Matheson. Matheson. Con TH. Ajá. Está buenísimo. No podían poner una D ahí, ¿no? Iba con TH. Para quien no sepa, Alan Turing fue un muy famoso matemático, entre otras cosas, pero pues matemático, y en inglés matemáticas es math, e hijo es son, entonces Matheson es como Alan, hijo de las matemáticas Turing. No mames, qué nombre tan cabrón. Está buenísimo. Qué nombre tan cabrón. Sí, nace en 1912, no me acuerdo si en India, es que aquí es un tema, porque su familia, su papá creo que tenía un puesto militar, en la India, porque pues ya sabes, ¿no? Colonias, en esa época. Entonces, creo que él nace en la India, pero pues lo mandan a vivir después pasa por diferentes escuelas en Gran Bretaña. La verdad es que no me hagan mucho caso, mejor lean su biografía. Pero pues él es hijo de esta persona que es militar, que trabaja en las Indias, y por la naturaleza del trabajo, pues pasa como que tiempo distante de su familia. Los episodios como más destacados de la vida escolar de Turing ya es cuando él está en lo que sería el equivalente a la preparatoria, ya a punto de llegar a la universidad, y pues se narra que toda su vida estudiantil fue complicada. Lo que yo quiero rescatar muchísimo de Turing es el contacto que tiene con un libro que les vamos a dejar por aquí en los enlaces, que es el libro que él como que despierta su interés por la ciencia. Él le encantaba hacer experimentos de química y se la vivía haciendo experimentos de química durante toda su infancia, y de hecho eso era algo que molestaba como que a sus profesores, porque tienes que ver, está padrísimo que te interese la química y con ello las matemáticas avanzadas y todo, pero pues necesitas las bases de literatura, las bases de la lengua, las bases de operaciones matemáticas básicas. Parece que tampoco las dominaba.
Pero él estaba metido con la química y con cosas que iban más allá de lo que la escuela le brindaba. O sea, sin ser muy bueno en matemáticas, estaba muy clavado en química. No es que no fuera muy bueno en matemáticas, sí era bueno en matemáticas, pero como que él iba 2 pasos adelante de lo que le enseñaban en general a sus compañeros, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, pues en la escuela lo que te piden es sigue la estructura que yo te marco, o sea, es un proceso lineal. Ahorita descubrimos la linealidad, ¿no? Pero sigue este proceso lineal, y Alan Turing dijo, Nel, yo quiero leer lo que a mí me gusta y clavarme en lo que a mí me interesa. De hecho, tiene una página web, hay una página web donde tienen, es como en homenaje a él, y en esta página puedes ver los libros que él pidió de la biblioteca en sus años de escuela en Sherborne, creo que la escuela de Sherborne, y ves que son libros muy, muy interesantes. Todos ¿Esto más o menos en qué año? Esto más o menos en los años 30, 1930, okay. 30 por ahí más o menos, ¿no? Creo que conocí a Christopher, que si vieron la película de Código Enigma, que está basada en un libro que narra toda su historia, que lo intenté leer, pero honestamente me aburrió mucho. Entonces ya no lo acabé, nada más tomé unos pedacitos. Pero en este libro te platican que es en esta época donde él conoce a Christopher, que Christopher parece ser que fue como su gran amor. Spoiler, Alan Turing fue gay. Que ese yo ya lo pongo como un punto a favor. O sea, lo que logró Turing viviendo como gay en Inglaterra en esa época, para mí es de total respeto. Y pues esa es como su vida escolar, ¿no? En general es una historia difícil, como que nunca acabó de encajar muy bien, pero conforme fue creciendo, sí sus profesores, igual están sus boletas con los comentarios y todo, fueron reconociendo que tenía una capacidad increíble. De hecho, él y Christopher los mencionan que son las dos personas más brillantes en cuanto a pensamiento lógico matemático que alguno de sus profesores llegó a encontrar. Lo triste es que Christopher, quien fue un gran amigo de Turing y posiblemente su primer amor, aunque no fue correspondido nunca, Christopher lo veía como un amigo nada más, hasta donde sabemos, pues fallece, creo que por tuberculosis, ¿verdad? Poquito menos de 2 años después de conocerse. Entonces fue un episodio que marcó durísimo a Turing. Y esos son sus primeros años de vida en la escuela. Okay. Hay una noticia en el periódico de esta escuela de Sherborne que dice que este cuate agarró su bicicleta, el Turing, y manejó más de, ¿qué son? 60 millas, 96 kilómetros, poco más de 96 kilómetros, se aventó en bicicleta para llegar a su primer día de escuela, porque fue en medio de unas huelgas de mineros o una cosa por el estilo. 96 kilómetros es como 2 veces la Ciudad de México de norte a sur. Qué buena forma de hacerlo tangible. Es un chingo. Es un chingo. Es un chingo. ¿Y ya? Sí, o sea, literalmente es como si hubiera salido de la caseta de la Ciudad de México, para quienes nos escuchan desde aquí, y hubiera llegado a Cuernavaca. Sí, wow. Bien, así llegó a su primer día de escuela. En bicicleta, sí. Está bueno, un gran punto a favor. Sí, un ñoñazo el Turing. Lo que es ser ñoño, eso es ser ñoño. Eso es ser ñoño. Sí, y platican sus maestros que se la vivía haciendo experimentos de química con velas, con plantas, con todo. Fundó Juguetes Mi Alegría. Estaba la química. No. My Happiness le decía a sus juguetes. Y ya, pues esa es la historia de Turing en su escuela. Y la muerte de Christopher lo marca muy muy fuerte. Esta parte a mí me encantó porque en esa época, en los 1930 y demás, se empareja con el desarrollo de toda la parte de la física cuántica. Era como lo que estaba de moda en ese entonces en el mundo de la física. Y Alan Turing empezó a buscar en la física cuántica, o sea, el alma de su amigo. O sea, él empezó a interesar mucho el rollo de quizás la cuántica esconda el secreto de a dónde va el alma y poder contactar con Christopher, con quien dicen que fue el amor de su vida, ¿no? Que nunca se pudo nada más que una amistad. Y se empezó a meter mucho ahí a todo el tema de la matemática y la lógica y con ello a la criptografía, y gracias a eso es que después pues, lo reclutan en Bletchley Park, que es este centro donde se dedica después a buscar cómo se dice? Code break, a descifrar cómo funciona la máquina Código Enigma, ¿no? Bueno, la máquina Enigma,
La película es Código Enigma. Y la máquina Enigma era la máquina que utilizaban los alemanes para enviar mensajes entre ellos de manera cifrada. Es una máquina que tiene tres rotores, ¿no? Giran. Entonces, cuando tú picas una letra, pasa por un rotor, la cambia, pasa por otro rotor, la cambia, pasa por otro rotor, la cambia. Entonces, tú picas la L y se prende en el teclado la E. Y según cómo está configurada esa máquina, cada tecla que tú piques se va a encender otro foquito. Entonces, se captura lo que aparece en los focos y ese mensaje que no tiene sentido alguno, cuando conoces la configuración inicial de la máquina, ya lo puedes descifrar. ¿Cómo que la configuración inicial de la máquina? Tú sabes que el rotor 1 estaba en esta posición, el rotor 2 en esta posición y el rotor 3 en esta posición. Entonces tú ya sabes esta letra, qué camino siguió para volverse esta otra. O sea, no eran valores absolutos, sino relativos a la posición inicial del rotor. Y los alemanes cambiaban la configuración entre ellos, cada mes se ponían de acuerdo, cada semana. Según el periodo de la guerra, se cambiaba la configuración de la máquina. Y ese era el reto, poder descifrar lo que se decían los alemanes, cuáles eran las estrategias de guerra, siendo que usaban una máquina que estaba tan bien hecha, y ¿no? tan complicada de descifrar. Era una maravilla. Y en este grupo, en Bletchley Park, pues estaban matemáticos, estaban personas metidas en... Había esta gente destacada en crucigramas y en juegos así como pues, lo que llamamos juegos mentales. Nada más había 2 matemáticos, de hecho. Era nada más Turing y alguien más. Tráete a puro güey que se resuelva sudokus. Acá había lingüistas de sudokus. Sí. Y en general... Levántate a 50 güeyes de puestos de periódicos y solo 2 matemáticos. Ajá. Pero... Pues bueno... Sale de la escuela... Es que me brinqué, ¿no? De la escuela... Dale, tengo yo una alarma de viernes. ¿Pausa? ¿Es mía? ¿Es tuya? Ok, una pausa. Algún día vamos a hacer un capítulo, yo creo que del sueño, de la higiene del sueño. Me encanta el tema del sueño. También en la escuela siempre estoy con mi compañera. Hay que hablar del sueño y todo, y nomás nos organizamos. Sí, güey, aparte, el que duerme bien, vive bien. Qué bonita frase. Sí. Y barriga llena, corazón contento. Es como para vender colchones, ¿no? Como que Colchones Soñare debería de tener ese eslogan de el que duerme bien, vive bien. ¿No tiene algo similar? Bueno, no sé. No sé, me maman los anuncios de Colchones Soñare y de este pelón trae pilón y el de las almohadas, güey, me maman esos anuncios, pero bueno. Dale. Turing. Sí, Turing. Entonces, su escuela, pues no acabó de encajar nunca realmente, pero logra una beca para estudiar en la universidad, Cambridge, me parece. No estoy muy seguro. Va revisando, soy un poco malo y no me interesan mucho esos datos porque pues, están en un libro. Ahí los quieres tener, ahí están en el libro. Ahorita que hablemos de la máquina de Turing, ahí sí, esa parte sí me interesa un poquito más. Pero bueno, entonces, pues entra a la universidad, le empieza a ir súper bien. Sí, lo reconocen como una persona muy capaz con el tema de las matemáticas y la lógica. Lo llaman para Bletchley Park para formar parte de este grupo selecto de personas que se van a dedicar exclusiva y únicamente a tratar de descifrar los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí importante es que no se menciona muchas veces, pero él recibió, o sea, al final, pues sí, muy listo y todo, pero en este mundo rara vez una persona hace todo sola. Recibió apoyo de mucha gente. Particularmente no se menciona ni en la película. Y entiendo que hubo un tema ahí de, oye, ¿por qué no mencionaste esto en la película? De Polonia. Porque resulta que Polonia ya veía la amenaza de los alemanes. O sea, ya es Segunda Guerra Mundial. Ya Polonia dice, nos va a cargar la madre. Pero ellos tenían 2 réplicas de Enigma. O sea, tenían 2 máquinas Enigma ellos. Entonces mandaron una a Francia y otra a Inglaterra. Y con esa es con la que Alan Turing puede comenzar a estudiar cómo está el mecanismo. Y a partir de estudiar la máquina Enigma, también se diseña la máquina Bombe. Esta máquina es la que se ve en la película, que es una cosa enorme llena de rotores. ¿Sí? Los rotores lo que hacen es tratar de encontrar la configuración inicial de la Enigma pequeña. Entonces él construye una máquina que en esencia tiene 3 rotores, que es un Enigma, 3 rotores, 2 enigmas, 3 rotores, 3 enigmas, 4, 5, 6, 7, y por fuerza bruta, o sea, giras y hasta encuentras una configuración, la pruebas, configuración, la pruebas, y así. Mecánicamente tantas como se puedan. Exactamente. Acá lo interesante es que o sea, de que aceleró el proceso de estar
Sí, porque si te vas por todas las combinaciones, son millones de posibles combinaciones y se habrían tardado años dándole vuelta a los rotores. Exactamente, y él lograba hacer decenas de miles de combinaciones en unas horas o en unos días, ¿no? Cuando manualmente no se habría podido. Acá la pizca era encontrar un mensaje que ya supieran qué significaba para compararlo. Entonces, yo ya sé que esta frase extraña va a significar esto, y ya con esa frase, si yo logro configurarlo de forma que esto me lleve a esto, ya tengo el camino, y ya con esto ya puedo descifrar el resto del mensaje. Entonces fue ahí también un tema de mucho apoyo de toda la gente que estuvo involucrada en la guerra, además de los polacos que mandaron esta copia, y sin la copia del enigma no se habría podido. Esto fue antes de que Polonia cayera bajo control alemán completamente. Y también está el hecho de que pudieron recuperar, me parece que unos códigos de un submarino alemán que habían abandonado los alemanes porque pues, creían que ya había sido, pero no se hundió. Una cosa así, lograron entrar a un submarino que estaba dado por muerto, dado por perdido por los alemanes, y ahí encontraron una información valiosa que al llegar con Turing, él ya puso las piezas juntas, junto con su equipo, y se logró hacer esto. Especialmente él se dedicó a descifrar la máquina Enigma que utilizaba la división de navíos, la división de submarinos, ¿cómo dice? Naval, de Alemania. Porque esa, entiendo que la cambiaban la configuración con más frecuencia que las otras, entonces se creía que era indescifrable. Okay. Y Turing, un poquillo famoso por resolver problemas complejos. Porque le decían que no podía y sí podía. Ajá. Es como frase de Facebook, ¿no? Sí. Dime que no puedo y me estás dando otro motivo para intentarlo. Ay. A la la tía. A todos los que me vieron caer los invito cuando me levante. Sí, un poco, ¿no? Turing dice, no, yo me voy a meter este problema, fascinado por los problemas complejos, y lo logra, y da con los códigos. Y siempre lanzan este dato de que aceleró la guerra 2 años, ¿no? Que fue una afirmación que hizo un historiador, pero pues así como que digas... Sí, así como que digas, el formulario de cuánto avanza la guerra... ¿Qué científico fue el Está cálculo? complicado decirlo. No. Seguro era uno de los señores que resolvía crucigramas que estaba ahí junto a él. Pero definitivamente salvó muchísimas vidas Turing, porque ya que se descifran los códigos, como lo ves en la película, es buena la peli, ¿eh? Ahí la crítica que hacen mucho con la película es que Turing no era, lo pintan como una versión antigua de Sheldon Cooper, ¿no? Así como todo ¿Qué es Eddie Redmayne, no? Todo retraído. No, es Benedict Cumberbatch. Benedict Eddie Redmayne es la de Hawking. Tienes toda la razón. Sí. Benedict Cumberbatch actúa a Alan Turing y lo pintan como un güey así súper, como casi, no sé, sociópata, así, retraído, y no, dicen que sí le gustaba salir y bailar y convivir y todo, ¿no? Hay una historia por ahí que creo que llegaba también a la escuela con máscara de gas porque era alérgico al polen de la... O sea, siempre fue un tipo como así medio de que, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, pero estaba padrote, ¿no? Llegar con tu máscara de médico. ¿Era de gas o era de médico? ¿De qué era? Creo que es de gas. Igual está padrote llegar así. Está padrote, ¿no? Sí, por una alergia al polen. Tú conoces a mi amigo Aldo, ¿no? De la preparatoria. Claro. Tenemos un amigo que de repente llegaba vestido de conejo en zancos a la preparatoria y era como de, ¿qué chingados pasó aquí? Saludos, Aldo, por si de esto. O de repente llegaba así con una máscara de gas y en patineta. Y con eso no tenías idea de cómo iba a llegar vestido de repente a la preparatoria. Saludos, Aldo, por si de esto. Sí. Interesante también su paso por la universidad porque él se encuentra con un problema matemático interesante que propone un muchacho de apellido Hilbert, que es el problema de la divisibilidad. Esto me encanta ya en términos de matemática porque lo que propone Hilbert es, a ver, si yo te digo que 2 más 2 es 4, ¿estás seguro? Yo quiero pensar que sí. Posiblemente sí, la pregunta es ¿cómo lo sabes? ¿No? Y ya los matemáticos sabrán, ¿no? ¿Cómo demuestras eso? Pero a lo que se va Hilbert es, ¿podríamos encontrar alguna manera, una fórmula que me permitiera decidir a priori si un axioma, una proposición matemática se va a poder dar como verdadera o falsa en algún momento? ¿Tiene sentido? A ver, está complicado. Entiendo, por lo que entiendo, las matemáticas, por perfectas que nos las vendan, es un instrumento interpretativo de la realidad que creó el ser humano, ¿no? No es como que las matemáticas existan en todo, sino que las matemáticas, el sistema decimal que utilizamos, arábigo,
lo utilizamos para interpretar los fenómenos físicos que vivimos, ¿no? Entonces, sigue siendo una herramienta, por perfectas y cuadradas y lo que quieras que sean, sigue siendo una herramienta. Entonces, entiendo que lo que decía este cuate es cómo testeamos la herramienta como si fuera absolutamente verdadera. ¿Eso es lo que decía? Creo que sí. Aquí, o sea, el tema es, podemos encontrar un método que nos permita saber si una proposición matemática... O sea, es que imagínate que yo quiero, por ejemplo, poner a prueba como ley la aceleración de la gravedad, ¿no? Tú tienes ahí una fórmula matemática que te da la aceleración de la gravedad. ¿Hay alguna forma de que yo esté 100% seguro de que esa fórmula siempre va a funcionar? O sea, que esa fórmula es 100% verdadera. O sea, ¿hay alguna forma de comprobar su consistencia interna, sus propiedades o algo que me diga que realmente es una verdad absoluta e inamovible y que ya llegamos como al este? Y ese era el problema, o es el problema de la decibilidad. Y seguramente estoy diciendo un montón de estupideces y algún matemático, por favor, ahí en el comentario, escríbanos bien de qué se trata, me parece muy apasionante. Pero esa era la pregunta. ¿Podemos encontrar una herramienta que nos permita decir, esta expresión no sirve, esta sí sirve? Y ahí es donde Alan Turing empieza a formularse la idea de, ¿podríamos crear algún tipo de máquina que empezara a hacer operaciones y en algún momento, o sea, podríamos saber si va a terminar en algún momento? O sea, tú les das unas instrucciones a lo que llamamos hoy una computadora, que en ese momento una computadora era solamente una mujer que tenía una hoja y se ponía a hacer operaciones en la hoja y las anotaba. De vez en cuando borraba la operación, corregía. Lo que hacía era computar datos, literalmente de ahí computadora. Computar datos. Entonces hacía los cálculos, de repente había a lo mejor me sobra uno, lo borro, le pongo aquí el 1, lo borro, aquí el 2, borro. Entonces, la pregunta que se hacía Turing es, ¿podrías tú generar un conjunto de instrucciones y saber si van a acabar en algún momento? O sea, ¿cómo que si van a acabar? De ahí, va a llegar un punto en el que se resuelva el problema con un conjunto de instrucciones finitas. Ok. Y ahí empieza, ¿no? Entonces él plantea la máquina de Turing, que es un ejercicio, no existe, o sea, no se puede crear una máquina de Turing. Involucra una cinta de longitud infinita, porque caben una infinidad de operaciones, y solamente va a haber un lugar en esa cinta, va a estar dividida en cuadritos, ¿no? Y en ese cuadrito va a ir un dato, que podríamos decir un 0 o un 1, porque pues, computadoras, ¿no? Binario. Va a estar este cuadrito y se va a dibujar un 0 o un 1. La cabecita que dibuja el 0 o el 1 lo puede borrar, y después puede moverse a la izquierda o a la derecha. Y eso es todo. Entonces tú tienes una maquinita que te propone esta cinta infinita para hacer operaciones infinitas, que detecta un estado. Si la casilla está vacía, si tiene un 0 o si tiene un 1. Okay. Y tú le pones instrucciones. Si está vacía, vas a hacer una cosa. Si es un 1, vas a hacer otra cosa. Si es un 0, vas a hacer otra cosa. Ya sea borrar y moverte a la derecha. Ya sea dejarlo así y moverte a la izquierda. Moverte a la izquierda y borrar el que sigue. Tú puedes programar, o sea, esa es la idea, ¿no? De la programación. Okay. Cómo va a ser el estado inicial y a qué estado va a pasar. Vamos a ponerlo a lo mejor un ejemplo un poquito más cotidiano, ¿no? Yo como ser humano puedo estar en muchos estados disposicionales. Bueno, es que yo lo meto a la psicología, ¿no? Estados disposicionales. Es decir, cómo está mi cuerpo. Vamos a pensar que estoy en un estado disposicional en el cual no he tomado agua durante un par de horas. Tomemos estado disposicional sobre una sola variable, que es haber tomado agua. Haber tomado agua. Entonces, mi cuerpo tiene sed. Estoy en el estado de tengo sed. Yo en ese estado, si veo un vaso con agua, o sea, la instrucción que tengo en mi cuerpo es, si tienes sed, estoy en un estado, y ves agua, ejecuta una tarea. La tarea va a ser tomar agua. Ok, en ese momento que se ejecuta la instrucción y yo ya tomé agua, ay, qué rico estuvo, ya estoy yo en otro estado. Puede ser que ya no sea el mismo estado de antes, puede ser que ya no tenga sed. Entonces, cambia la instrucción. Ahora, cuando veas el vaso de agua, como ya no tiene sed, ejecuta otra tarea. Como puede ser regresar el vaso a otro lugar. Es decir, y ahora estoy en un tercer estado donde ya no tengo sed, pero tampoco tengo enfrente un vaso con agua, sino que te tengo a lo mejor a ti, Pepe. Ya hay cabida para una indicación nueva.
Y hay y la idea es esto, y la cabecita va empezando a poner números sobre la cinta y todo. La pregunta entonces sería, si yo tengo un problema y lo divido en una secuencia de pasos lógicos, en instrucciones claras, ¿puedo saber si me voy a acabar? ¿Puede haber una forma en que yo sepa cuándo va a acabar esa instrucción? ¿Puedo saber si mi programa va a llegar a un resultado final? Y ese es parte del problema. Entonces, por eso él propone la cinta infinita. O sea, no sabemos el número de instrucciones. Y es que es eso, no sabemos cuántas instrucciones se necesitan para poder llegar al fin de una cadena de eventos, ¿no? Pero entonces lo que estaba haciendo Alan Turing con esta máquina y con idear esta máquina es intentar simular una lógica de toma de decisión para resolución de problemas complejos. Ajá, exactamente. Que son las bases de cómo funcionan todos los ordenadores modernos. Que luego estas ideas las toma von Neumann, que es famoso porque la arquitectura de von Neumann es la que se utiliza en la mayoría de las computadoras que usamos hoy, que es la idea de una memoria, dispositivos de entrada, o sea, tú le metes información a tu máquina la guarda en una memoria, se procesa esa información, se hace algo con esa información, se ejecutan tareas y te da una información de salida. Esa es la estructura básica de una computadora. Ahora, este es un programa de psicología. Ajá. ¿Por qué es importante para la psicología hablar de Alan Turing? ¡Wow! Me emociono, ¿no? Porque entonces, si nos vamos muchos años adelante y nos paramos en los hombros de otras personas que siguieron empujando lo que planteó Turing. No fue automático, hubo un proceso de evolución, claro, pero enorme. Turing sentó las bases que puso Turing nos permiten hoy tener la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, pero particularmente la inteligencia artificial es esta, la idea de generar conjuntos de instrucciones que puedas analizar matemáticamente, meterlos a redes que se relacionen entre sí y entre ellas se retroalimenten para cambiar sus estados y después cambiar, o sea, es que la idea de que una máquina responda a lo que hace y cambie su forma de responder a lo que está haciendo, como lo haría aparentemente un ser humano, es una cosa locochona. Creo que vale la pena dedicar todo un capítulo a Machine Learning o aprendizaje de máquinas y las redes neuronales. Les súper recomiendo, si les interesa este tema, que busquen la cuenta de .csv. Las ponemos en la descripción. Te vamos a poner por aquí, igual que aparezca ahí el título. Si mueves las manos muy chiquitas. De .csv. Es un muchacho español que sabe muchísimo de Machine Learning e inteligencia artificial y de redes y de arquitecturas. Pero básicamente padrísimo. Estamos llegando a un momento no es comparable a lo que había pasado una década antes, porque estamos llegando a un momento en donde esa misma lógica de evaluar un estado a partir de mi configuración de instrucciones, determinar cuál es mi siguiente acción y del resultado de esa siguiente acción volver a evaluar el estado, lo podíamos hacer pero en esquemas finitos, hasta donde nos había dado la programación de instrucciones. Con lo que está pasando en este momento, la evaluación del estado mismo genera un aprendizaje que puede generar la programación de nuevas instrucciones. Y eso es a lo que nos referimos con Machine Learning. Hay muchísimo que explorar, hay muchísimo que explicar. Machine Learning, los mismos algoritmos genéticos, ¿no? De padres e hijos que van aprendiendo y van tomando la herencia de la última actividad que mejor salió. Esto lo están utilizando muchísimo en logística para ruteo dinámico. Vale la pena platicar todo un episodio de ello. Pero justamente estamos llegando a una etapa en donde lo que proponía Turing de lo infinito de las indicaciones se está volviendo realidad por la capacidad de generar nuevas indicaciones a partir de la evaluación de los estados y los resultados de tus actividades. Está genial porque ¿cuáles eran las limitaciones hace 50, 60, 70 años? La memoria. La cinta que imaginó Turing, que era infinita, pues había disquetes disquete niños. Es un cuadrado de plástico. No eran disquetes, eran cartas perforadas, ¿no? Sí, tarjetas perforadas, sí, o sea, vete o sea, la idea de tener más de 1 megabyte de memoria en una pulgada cuadrada, o sea, era una estupidez. Era una cosa impresionante. Era una mesa, eran kilobytes. Y pensar que hoy podemos tener en una pulgada cuadrada, ¿qué? 1 terabyte de memoria.
Sí. Eso nos amplía esta cinta imaginaria de Turing. O sea, cada vez estamos como, bueno, no sé si cada vez, pero estamos como más cerca de esta cinta infinita en la cual puedes programar cantidad de cosas. Y es ahí donde se empieza a volver padre la cosa, porque además puedes correr estas cadenas de manera paralela y que se comuniquen entre sí. Y wow, o sea, es algo que a mí me apasiona y me interesa mucho. Y que de hecho tiene muchísima repercusión todo lo que es la cibernética, todo lo que es la teoría del procesamiento, todo lo que es todos los avances en esta época, en la psicología particularmente, en lo que tú le sabes más, que es la terapia cognitiva conductual. Y no solo la terapia cognitivo-conductual, la psicología cognitiva. Ah, claro, sí. Creo que sin querer y sin ponernos de acuerdo, hoy vamos a hablar de los dos padres de la psicología cognitiva. Seguramente. De los padres indirectos, ¿no? Sí, porque fue sin querer y fue de rebote, pero sin Turing y sin Lev Vygotsky no habría existido la psicología cognitiva. ¿Qué más de Turing? ¿Qué más de Turing? Pues esa es su parte como matemático, su parte como quien le llaman el padre de la computación o de las ciencias computacionales. Claro, por obvias razones, además de los avances que generó en criptografía, que de hecho la criptografía también es importantísima para otro tema que a mí me encanta, que serían las redes blockchain, bueno, la tecnología blockchain, que se maneja gracias a protocolos de cifrado, también tus cuentas de banco, todo está cifrado, o sea, también ahí contribuye lo que logró Turing. Incluso avances en electrónica, porque el hecho de montar el aparato y conectar los cables, o sea, físicamente mandar la energía eléctrica por ciertos lugares para que genere ciertas cosas, también fue un avance en electrónica. O sea, imagínate lo que era la bomba, esa bomba, creo que era bomba, ¿no? Pero esta máquina que ocupaba una habitación completa, ahora la puedes tener tú y es mucho más poderosa tu laptop. Uh-huh. O sea, también ese es un avance impresionante en electrónica, ¿no? Poder condensar todo. No menos importante, los aportes que nos dio para la filosofía y para la biología, que eso es algo que a veces no se habla de Turing. Okay. Para la computación y todo, pero también nos dio unos avances interesantes, porque Turing se plantea, a ver, es que entonces si yo hago una máquina que puede ejecutar instrucciones infinitas, y yo me pregunto, si todos los procesos complejos que hace un ser humano se pueden dividir, se pueden seccionar en instrucciones, pues una computadora podría programarse para comportarse igual que lo hace un ser humano. Exactamente. ¿No? Entonces, esa es la parte que más me vuelve loco de Turing. Esa es la parte que más me vuelve loco de Turing. Tú que me estás viendo, ¿cómo sabes que yo no soy un robot? ¿Cómo sabes que no somos una serie de indicaciones, Javi y yo? Exactamente. Que además una de nuestras indicaciones es aprender del resultado de lo que hacemos y así modulamos nuestro comportamiento. Sí, es que avanzar en la inteligencia artificial es avanzar, creo yo, en el propio conocimiento de nosotros como seres humanos. Y que se creó la prueba de Turing. ¿Y qué? La prueba de Turing, ¿no? Ah, claro, y la prueba de Turing está aquí, ¿no? Entonces, la prueba de Turing, el test de Turing, que cuando yo era chiquito me apasionaba, digo que para mí volverme a topar con este tema fue genial. La prueba de Turing es, clásicamente es, yo te pongo en una habitación donde tú puedes comunicarte a través de una pantalla con alguien o con algo. O sea, tú puedes mandar mensajes y recibir mensajes. O sea, imagínate que en el chat, tú tienes un chat y tú estás escribiendo y tú no sabes si del otro lado hay una computadora que está programada para contestarte o un ser humano. Uh-huh. ¿Ok? Que hace unos 20 años esto pues era una idea como todavía como así de que no, como una máquina. Va a estar bien complicado. Como Alexa me va a decir algo. Claro, como una computadora va a poder expresarse con la complejidad lingüística con la que la hace un ser humano, con la que lo hace un ser humano. Pero pues así fast forward 20 años y de repente tenemos, o sea, tú hoy en día abres una página web y ya hay unos bots ahí donde tú hablas y pareciera que es humano, o sea, sí que te hace dudar. Se dice que una máquina pasa la prueba de Turing cuando el juez, tú, ser humano que está chateando, no sabes si es una máquina o un ser humano. Después de 5 preguntas, ¿no? Cuando no puedes distinguir. No sé cuál es el límite. También importante, la prueba de Turing ha ido cambiando con los años. Vean Ex Machina.
de mis películas favoritas. Es no, y ahí es una joya. Ahí luego se pueden hablar de Wittgenstein y... No, es una joya ex machina. Por favor, véanla. Si no la han visto, háganse ese favor. No solamente por lo bien que representa los principios de la prueba de Turing. Ajá, es una super película. Es una super película. Y bastante contemporánea. Cada año más contemporánea. Sí. Ahora... se divide la inteligencia artificial, entiendo, en dos, ¿no? En soft, y, o sea, como en una débil y en una fuerte. La inteligencia artificial débil, en teoría, es todo lo que conocemos hasta la fecha. Porque tú programas o puedes programar una computadora para que realice una tarea tan bien como la hace un ser humano. O sea, posiblemente hoy puedo yo configurar una computadora, un bot, para que te escriba en un chat o incluso para que te hable, como lo puede hacer Alexa, ¿no? Uh-huh. Yo hoy en la mañana algo me comentó Alex y yo dije, ¿habrá alguien que graba esto? O ya es como ¿sabes? O es la computadora que aprendió ya hasta entonar diferentes cosas. No sé, desconozco. Es que es toda una corriente. Justo de la inteligencia artificial, la conquista de las capacidades linguales. Sí. Hay que dedicarle todo un episodio porque me encanta. Redes neuronales, capacidades linguales, algoritmos genéticos. Hay un chorro de temas de tecnología donde la psicología y las neurociencias ya podemos empezar a tocar y tenemos que empezar a movernos para allá lo antes posible. Pero bueno, creo que ese es todo otro capítulo. Ese es el tema del Turing. Pero bueno, las implicaciones filosóficas son ¿qué tan diferentes somos de una máquina? Y ahí también podemos meter temas de determinismo. O sea, ¿realmente somos seres libres? Y de ontología. ¿Qué tanto no somos programados por nuestros genes y por nuestra propia historia? Sí, ¿realmente tú por qué estás viendo este video? O sea... Ontológicamente viene de la duda de... Si lo que me hace ser humano es la capacidad de tomar decisiones y una máquina puede tomar decisiones, entonces, ¿qué es ser humano? Si lo que me hace ser humano es mi capacidad de aprender y una máquina puede aprender, entonces, ¿qué me hace ser humano? Y entonces se empiezan a plantear preguntas incómodas sobre ontológicamente. Ontología es básicamente ¿y dónde está lo que hace que algo sea algo. ¿Dónde está la humanidad? O sea, ¿qué nos hace humanos? Porque también igual hizo no hace 20 años, hace 5 años... Pensar en una computadora que pudiera crear obras de arte, wow, pero hoy tenemos eso, hoy existe, de verdad vayan al canal de .csv y les va a platicar ahí del GPT. Y con una capacidad para cada vez hacerlo mejor, mucho más rápido de lo que lo podemos hacer los seres humanos. Pero, ¿qué es lo que todavía no logra una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial fuerte. ¿Por qué todavía no existe? Porque aunque una computadora la pueda yo programar, una inteligencia artificial yo la pueda programar para que realice una tarea, incluso mejor que un ser humano, como puede ser leer, como puede ser escribir, como puede ser crear obras de arte, como puede ser crear poemas, como puede ser un montón de cosas, o hasta los robots que ya son que hacen parkour, ¿has visto los de Boston Dynamics? Sí, ¿qué onda? Donde falla... Y que van aprendiendo. Donde falla es que si tú programas a esta para que hable muy bien, posiblemente... No, de hecho, es un hecho hoy que no puede hacer otra cosa. O sea, lo único que hace bien... y lo hace mejor que un ser humano es para lo que la programaste. Pero salir de ese entorno, salir de esa programación inicial, es lo que todavía parece que no logran hacer. Es decir, si tú pones a la máquina que venció, ¿a quién fue? A Kasparov, ¿no? Si tú pusieras a Deep Blue a cocinar, no lo haría, no podría, porque por muy chingona que fuera en ajedrez, no podría cocinar, pero te juro que Kasparov se podía hacer un omelette en la mañana. No sé. No estoy seguro. Si alguien puede confirmar o desmentir, ¿no? Pero esa es la idea. Algo interesantísimo con los seres humanos es que aunque no somos tan buenos en nada realmente, podemos hacer un montón de cosas. Podemos salir, podemos ser flexibles. Sí, es la amplitud contra la profundidad. La inteligencia artificial ahorita es un esquema que está pensando más hacia profundidad que hacia amplitud, pero no estamos muy lejos de que nos empezamos a mover hacia la amplitud de tareas. Y ahí también entra la física cuántica, ¿no? Porque incluso, o sea, ya aquí, esto es totalmente rollos así volados, pero parecía ser, o que estaba esta hipótesis de que a lo mejor la forma en que se mandan las señales eléctricas dentro del cerebro están regidas a ese nivel pues, cuántico por funciones de onda. Es decir, no es que viaje el chispazo, ¿no? El neurotransmisor por una vía, así de aquí a acá, sino que se propaga esa señal por un montón de redes dentro de nuestro cerebro y esa activación múltiple, o sea, de todas esas redes a la vez, en conjunto, actuando
juntas son lo que generan la experiencia de conciencia, como un órgano íntegro, no como que, ay, aquí está el... Pero todavía no es algo en lo cual podamos aseverar. Sí, no, es importante, es terreno de especulación. Total especulación. Es terreno de especulación. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay. Esa es la filosofía, ¿no? Entonces, abre preguntas interesantísimas. Luego está la biología. Antes de morir, ya en los últimos años, que de hecho Turing, al ser gay, está la historia de que roban su casa, él denuncia, pero resulta que robó con quien tenía un amorío, o bueno, un conocido de con quien tenía un amorío, y entonces ya lo tenían arrestado y él dice, no, pero pues él es gay. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿tú robaste su casa? ¿Pero al gay? No, pues agarren al gay, ¿no? Eso sí es un crimen. No, perfectamente justificado, joven. Gracias, le hizo un favor a Inglaterra. Sí, o sea... parece que después de la guerra, Alan Turing se relaja un poquito con no ser ya tan, como que, pues, se especula, ¿no? Que a lo mejor pensó, no, pues salve Inglaterra, o sea, ayudé a acabar la guerra. Cambié el rumbo de la humanidad, tal vez permití el día de... Tengo chance de enamorarme de quien yo quiera amar, probablemente no haya bronca, ¿no? Pero pues no, y la opción era 1 año de cárcel, por el crimen de amar a una persona del mismo género. De amar a una persona. Pues sí. O castración química. Entonces le metieron hormonas. Bueno, él optó por las hormonas, pero tuvo consecuencias horribles en su cuerpo. Engordó, le empezó a salir pecho, dicen que entró en una depresión muy fea, ya no salía de su cuarto, y en esos años un poquillo feos. Fíjate la lógica de ese castigo. Como no nos gusta que tengas sexo con hombres, te vamos a quitar la testosterona. Pues sí, también muy reduccionista, ¿no? Como si solamente fuera la testosterona. La que, ya tengo testosterona alta, ya, voy a coger, ¿no? Porque eso hacemos los que tenemos testosterona alta. Sí. Que es importante, ¿no? También un capítulo sobre psicología evolutiva, porque también se presta, es la puerta a veces para mucha magufada, ¿no? Ahorita vamos a hablar tanto de Lev Vygotsky de psicología evolutiva. Sí. La magufada es que porque soy hombre no me puedo controlar. Sí, no, es que eso no es psicología evolutiva. Eso no es. Eso no es psicología evolutiva. Sí, pero un día hablamos de eso. Entonces, durante esos años, importantísimo también, otro punto que yo le doy a Turing, no solo hizo todo esto, sino que acabando la guerra, estuvo a punto de ser seleccionado para participar en los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra, como maratonista. O sea, corría, además de hacer todo esto, se daba el tiempo de correr. Sí. Parece que fue corriendo que él tuvo la idea de la máquina de Turing. O sea, como que se salía a correr. A ver, si es un cabrón que se fue a Cuernavaca en bicicleta, pero su primer día de clases, te super compro lo que quieras al respecto. Sí, estuvo a punto de calificar para ser representante en los Juegos Olímpicos los primeros Juegos después de la posguerra. No qué no cabrón. sé fechas, no sé nada. Luego no califica. Luego ocurre lo del incidente con su pareja, con su amorío. Castración química, le va re mal, pero en esos años empieza a desarrollarse ideas. Como que recupera la química que le fascinó cuando era joven y empieza a desarrollar ideas en torno a cómo se generan los patrones de manchas en los animales. Y genera modelos matemáticos de cómo se hacen las rayas, por qué las cebras tienen rayas o las jirafas estas manchas. Y parece que son bastante acertados, ¿no? Y abre todo un campo de estudio dentro de la biología, ¿qué es? ¿Teorética? Theoretical Biology, no sé cómo se pronuncia. Pero para empezar a meter teorías de cómo la matemática se puede utilizar para empezar a explicar procesos biológicos complejos como el pelaje, el color de nuestra piel, las pecas, demás, ¿no? Y que abre también toda una rama de estudio en las matemáticas que es el estudio de procesos no lineales. Bien interesante, no sé, como que yo bien romántico. Como el vuelo de las abejas, ¿no? Como que yo bien romántico, como que lo quiero ligar a. Él toda su vida lo quisieron meter a. Sigue esta línea. Y creo que a veces hacemos eso, esperamos que la gente avance en esta línea, cuando a veces la vida es un sub y baja, ¿no? Como lo puede ser el duelo, como lo puede ser un montón de cosas. De hecho, les vamos a poner también ahí un artículo creo que es Hayes y Hoffman, que hablan de la terapia basada en procesos, y cómo muchas veces los procesos de terapia son no lineares. Y sí, o sea, no puedes esperar que tú haces un plan de tratamiento y ya, en 10 sesiones es un hecho que sale.
Y que todo el proceso va a ser lineal. Que tendemos a que sí. Ojo, el objetivo es buscar a que sí. El objetivo es buscar lo más posible. Que la sesión 3 sea mejor que la sesión 2. Sí. Él pone el resultado y de la 4 del 3 y así. Pero muchas veces hay regresos o recuperaciones de respuestas que ya se crean extintas. Sí. Y nada, ¿no? O sea, se vale que haya esos procesos y tampoco si eres terapeuta o algo, pues creo que ya lo sabes. Si no lo sabes, te lo decimos. No pasa nada. Entonces, pues gracias a Turing también nos abre esta puerta para analizar procesos no lineares y meter matemáticas y conexionismo y filosofía y biología y fin. Ese es Turing y pues aquí ya viene la parte fea. Parece ser que él se suicida. Hace poquito se liberó el reporte forense. Dice que él tenía una cantidad de cianuro importante en su estómago que no fue accidental. Que era una, o sea, no es de que fue consumida. Ay, se me cayó un chingo de cianuro en el estómago. No. Y lo que decía el reporte forense es que para ya quitarse el sabor le dio una mordida a una manzana. Y quedó mordida la manzana. Y así lo encontraron con una manzana mordida que dicen que es de ahí el logo de Apple. De Apple. Sí. ¿No? Inspirado en el padre de la computación. Pero bueno, ese fue Alan Turing. Okay. Ese fue Alan Turing y ese fue el final de nuestra primera parte del torneo intergaláctico que se nos hizo eterno. Entonces, la próxima semana vamos a liberar lo que nos va a contar Pepe a continuación. De Lev Vygotsky. De Lev Vygotsky. Tararam.